Hacer pleito a muerte en favor de las almas de nuestros amigos en esta comunidad. Amén. Que estemos dispuestos a hacerlo todo por ellos. Amén. La batalla es tuya, Señor. Amén. Que estamos dispuestos a echarla. Ve delante de nosotros, nuestro Dios. Amén. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Sí, hermano, la batalla es de nuestro Señor. Yo quisiera que concluyamos este tiempo precisamente cantando acerca de eso. Mire, solamente Dios conoce los corazones. Si hoy, en esta mañana, usted ha sido movido por el Espíritu Santo a considerar la realidad y la necesidad de entregarle su vida a Cristo, no deje que nada le estorbe esa motivación. Ahí mismo donde usted está, clámele a Dios y pídale que le salve. Amén. Que le haga a su Señor, que sea el Señor de su vida y que usted se someta a su señoría. Aún después del culto, también, si quiere, puede acercarse a uno de nosotros y expresarnos sus inquietudes y su anhelo, si así el Señor le ha movido a buscarle a Él. Porque a mí viene y yo no le echo fuera de Él. Amén. Vamos a cantar, puestos de pie para concluir nuestro tiempo de oración. La batalla es de nuestro Señor. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Amén. Una vez más, buenos días a todos. Como siempre, de mucho regocijo para nosotros estar aquí reunidos en torno a
aquel en donde piensa toda adoración y alabanza a nuestro Señor, al que venimos a darle precisamente la gloria y la alabanza como eso, Él solo se merece. Amén. Hace un ratito nos reunimos a orar por el culto y mientras orábamos recordábamos que de las cosas que le pedíamos al Señor, mientras pedíamos varias cosas, era latente el espíritu de que no a nosotros, sino solo a Él sea la gloria en este día. Y nosotros tenemos un anhelo muy ferviente de que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Realmente estamos muy emocionados. Cada día como está en la presencia de Dios y venimos a presentarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. El privilegio tan grande que nos concede ha de ser valorado y ha de ser disfrutado. Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y hoy estamos en un lugar donde Él ha prometido esa presencia. Queremos regocijarnos en Él y darle toda la gloria que Él se merece. Y esperamos que tanto los creyentes como los amigos que nos hemos invitado y nos visitan hoy puedan también ser testigos de la gloria de Dios hoy y puedan salir de aquí también deleitándose en el Dios porque nosotros también nos deleitamos. Amén. Yo quiero orar brevemente de nuevo para encomendar la palabra. Vamos a ver. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Y como Jehová reina, regocíjese toda la tierra. Amén. Tú eres un Dios soberano, Padre. En tu soberanía tú has decretado muchas cosas. Y decretaste, Señor, la salvación de los elegidos por medio de la predicación de tu palabra. Amén. En este día va a ser predicada tu palabra, Señor. Queremos suplicar que ella no retorne a ti vacía, que tu evangelio, que es poder tuyo para salvación, haga el trabajo en el corazón de cada uno de nosotros en este día. Señor, queremos regocijarnos en ti, queremos adorar, queremos glorificarte por medio de la predicación de tu palabra. Usa tú, Señor, el instrumento de barro que la llevará y que tu Santo Espíritu haga la obra en los corazones de los que estamos aquí conforme a la necesidad de cada uno. Padre, realmente te necesitamos, Señor. Súplenos, bendícenos, Señor. Que ninguno salga igual esta mañana de este lugar y danos ojos para poder contemplar la maravillosa gloria tuya en medio nuestro. Ayúdanos en Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, nosotros tenemos un par de domingos trayendo un tema que hemos venido desarrollando en diferentes aspectos. Y básicamente el tema que tiene que ver con la demanda a cumplir el mandato de nuestro Señor a hacer discípulos. El Señor dijo en Mateo 4, cuando llamó a parte de sus discípulos, le hizo un llamado y le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y esa labor que tenemos los creyentes es una labor muy digna, es una labor suprema y digna de llevar a cabo, porque estamos cumpliendo el gran propósito de Cristo al haber venido a esta tierra, haber muerto, haber resucitado, haber ascendido y haber enviado su Espíritu Santo para que con la autoridad que el Padre le concedió nosotros fuésemos al mundo a llevar su palabra. Cuando nosotros llevamos el Evangelio a los pecadores, tenemos que ser muy claros en decirle que es Cristo que nos llama y que nosotros no tenemos la prerrogativa ni la capacidad de ir a Él. La invitación, como veíamos en un sermón pasado, la hace Cristo. Cristo nos invita y Él mismo va con la invitación, ni siquiera nos manda a buscar. Él viene y toca la puerta y aquel que le abre, Él entra y cena con Él. En ese llamado y en esa respuesta del hombre a Cristo, cuando algunas personas consideran esa realidad de buscar a Cristo y de recibirlo, generalmente nosotros escuchamos una frase muy común en el contexto evangélico y aún de las personas sin conversos que en algún momento han sido alcanzados por la gracia de Dios. Otros lo repiten porque han oído en algunos lugares donde se predica el evangelio esa frase, y es la famosa frase de: yo decidí hacer a Jesucristo mi Señor y Salvador personal. Cuando los cristianos cuentan su historia, muchos cristianos generalmente nos dicen eso: mira, yo soy cristiano porque un día yo decidí hacer de Cristo
mi personal Señor y Salvador. Esta palabra y esta frase, cuando uno lo mira en esencia, cuando oímos un testimonio así de una persona, es algo grandioso y maravilloso. Aquí estamos hablando de alguien que fue alcanzado por Dios, que fue despertado en medio de su mortandad espiritual y reconoció que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Sin embargo, ya cuando esa frase se utiliza de manera así general y sin conciencia de lo que se está diciendo, tiende a ser un poco peligrosa, porque generalmente no estamos dándole el significado a lo que implica el señorío de Jesucristo. No importa que usted decida o no aceptar o recibir a Jesucristo como Señor, Él sigue y seguirá siendo el Señor. Amén. Y algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que para gloria del Padre, Él es el Señor. Amén. Doble la rodilla o no aquí en la tierra, reconozca o no su señorío, decida usted o no recibirlo, Él es el Señor. Cristo no es un Señor y Salvador personal, Cristo es el Señor y Salvador universal, cósmico. Así que la pregunta aquí en juego, o la cuestión en juego aquí, no es si recibir al Señor como nuestro Salvador personal, de manera individualizada. Es muy fácil decir esa frase. Aquí lo que está en juego es si realmente, cuando usted ha entregado su vida a Cristo, o usted es movido a entender que debe entregarla, ha comprendido que usted debe someterse al señorío de Jesucristo. Esa frase, si lo vemos a un nivel sencillo y simple, sutilmente hace que las personas entiendan que pueden hacer de su Salvador personal un Salvador y Señor a su medida. Personalizar a Cristo, sutil y lentamente, hace que nosotros torzamos un poco, hagamos una tergiversación, un cambio de lo que realmente es la persona y el rol de Jesucristo como Señor. Nosotros no podemos elegir hacer a Jesucristo a la medida del señorío que a nosotros nos conviene. Sea o no que usted lo acepte o decida verlo a Él como su Señor, vuelvo y repito, Él es y seguirá siendo y será siempre el Señor de todos los hombres, y algún día todos tendrán que confesarlo en su presencia, aún no lo confiesen estando vivos en esta tierra. Amén. Jesús no se dejó abierto para que nosotros lo creamos y lo preparemos a nuestra medida. Y seguir a Jesús y someternos a nuestro Señor, someterse a su señorío, requiere primeramente de creer en Él, creer en Cristo. Sí, debemos confesarlo como nuestro Señor, debemos reconocer que Él es el Salvador de la humanidad y que nosotros de manera individual necesitamos esa salvación y ese señorío de parte de Él. Pero el Señor ha dejado bien claro que para seguirle a Él, nosotros debemos ejercer una fe salvadora en Él, como medio para poder alcanzar la salvación que nos ofrece a través de la cruz del Calvario, donde Él dio su vida por nosotros. Una vez se hizo una encuesta en Estados Unidos, donde se preguntó a muchos cristianos de qué creían de Dios y de Cristo. Sorprendentemente, cristianos entre comillas, ¿verdad? Algunos cristianos se les hizo la encuesta y muchos de ellos no creían que Jesucristo y Dios realmente era el creador supremo y gobernador, el soberano. Sí, yo creo en Dios, pero realmente el hombre es que determina las circunstancias. Otros cristianos creían que cada uno tiene un Dios, a Dios en su corazón, que en parte cada uno es Dios y que tiene una manera de manifestar eso a través del potencial humano que el ser humano manifiesta en las diferentes ramas del quehacer, la sabiduría y el conocimiento. La mitad de los cristianos encuestados, entre comillas, no creían que el Espíritu Santo, que Satanás, eran reales. Y casi 10 billones de ellos no creían que Jesús era el Hijo Divino de Dios, y mucho menos
que la Biblia era completamente la verdad. Tales cristianos, entre comillas, realmente no pueden tener la etiqueta de cristiano. Porque todo aquel que niega y está en desacuerdo con lo que Cristo dijo y con lo que dice la Biblia, no puede tener la etiqueta de cristiano. Imposible desacreditar la palabra y desacreditar lo que la verdad nos revela en ella y decir soy creyente. Ahora, creer en Cristo intelectualmente, no podemos hacerlo exactamente igual a ser salvos por Jesucristo. Meramente creer no es suficiente. Es necesario, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, tú serás salvo. Pero no es solamente creer en Jesús como el diablo y los demonios creen y tiemblan y no serán salvos. El Señor Jesucristo preparó a sus discípulos luego de llamarles a que le siguieran y les dijo: he aquí, yo os enviaré el Espíritu de verdad, el Espíritu que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para ser discípulos de Jesús, para seguir al Señor Jesucristo, es sumamente necesario que nosotros creamos y seamos devotos de las palabras que Él nos dejó. El Señor Jesucristo dijo en su palabra: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quieran y os será concedido. Desde el principio hasta el final, las promesas del Señor nos hablan del privilegio de seguirlo con nuestras vidas, pero seguirle con nuestras vidas atado con nuestras mentes a las creencias de las enseñanzas que Él dejó en nuestra vida. Si vemos en el Antiguo Testamento alrededor, a través de todo el Nuevo Testamento, veremos cómo el Señor nos reveló a través del apóstol Pablo, cómo el Espíritu de Cristo, cómo tenemos el Espíritu de Cristo para tener la mente de Cristo, o cómo Pablo le urgió a los romanos que tenían que transformar su mente, renovar sus mentes y ser transformadas, y cómo él le dijo a los colosenses en un momento: despojaos del viejo hombre y de sus prácticas y vestíos del nuevo y renovaos y sed renovados por medio del entendimiento. La mente, hermanos y amigos, la mente debe ser renovada a través de la palabra, para nosotros entonces tener la calidad y la capacidad de poder ejercer nuestro trabajo como discípulos de Cristo, a lo cual fuimos llamados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos creer a la palabra de Dios? ¿Sobre qué base un creyente, una persona puede dar veracidad y autoridad a la palabra de Cristo? Y es aquí donde entra en juego la autoridad de Jesucristo relacionada con su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, luego de haber sido crucificado, es una de las principales evidencias que nos dicen que sus palabras son verdad y que tienen vigencia hoy día. Cuando Cristo murió, ustedes saben que Él fue puesto en una tumba, sellada con una piedra y con guardias que estaban a la entrada para evitar muchas cosas, entre ellas que el cuerpo fuese robado, porque hasta eso quizás se lo imaginaban los romanos, para evitar que pasara no lo que pasó, porque ellos no pensaban que Cristo iba a resucitar, sino que se robaran el cuerpo de Cristo e hicieran de él quizás un líder post-muerto para lograr ciertos objetivos que humanamente era imposible. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue llevado a esa tumba. Algunos al día de hoy todavía cuestionan que esa resurrección fue real. Algunos dicen
que el Señor Jesucristo realmente no murió, que Él se desmayó. Él se desmayó. Imagínense esto, después de 6 días de arduas pruebas, habiendo sido castigado severamente, habiendo su cabeza sido coronada de espinas, habiendo los clavos que le fueron traspasados en sus manos, habiendo sido traspasado por una espada, por una lanza, habiendo sido bajado, envuelto en una sábana, todavía estaba vivo, oigan eso, puesto en una tumba, y en ese contexto de debilidad se levanta, abre y mueve una piedra pesadísima, y sale entre el medio de los soldados y se escapó. Hay que tener demasiada fe para creer un argumento como ese. Hay otros que dicen que el Señor, lo que pasó fue que cuando María y aquellos que fueron a verlo, fueron a una tumba equivocada. Eso es lo que le llaman la teoría de la tumba errada. El Señor fue enterrado en esta cueva y había otra al lado. Y los que fueron a la cueva equivocada, con los guardias ahí en la otra. Parece que no se dieron cuenta de la cueva de al lado. Y el Señor no estaba ahí. Otros dicen, no, lo que pasó fue que los discípulos se robaron el cuerpo. Fueron de noche y se tomaron la osadía de tomar el cuerpo de Cristo y llevárselo. Eso soporta menos peso y verdad. Porque un grupo de hombres que la noche anterior estaban temerosos, incluso hubo quien hasta lo negó, de repente se arman de valor luego de ver a su Mesías y su Señor destruido, y todavía tienen esperanza para ir y arriesgarse, de que a una tumba, escabullirse, burlar a los soldados y sacar el cuerpo de Cristo. Eso no cabe en la menor mente, esa idea tan absurda. Así se han hecho muchos esfuerzos para quitar y eliminar uno de los principales pilares que nos hablan de la grandeza, autoridad y vigencia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fue su resurrección. Ninguno de esos líderes de las religiones que yo mencioné el domingo pasado, cuando murieron, resucitaron. Si Cristo no hubiese resucitado, incluso el mismo Pablo en 1 Corintios nos dice que nosotros fuéramos los más dignos de conmiseración, los más, escúchame el término, las personas más estúpidas del planeta. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene? No se muere todo el mundo. Pero no, el Señor no quedó muerto, el Señor resucitó de la tumba y hoy sus palabras todavía resuenan y siguen transformando la vida de muchos hombres y mujeres. Y eso es lo que le da evidencia y vigencia a su palabra predicada. Cuando nosotros vamos y vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como el Señor, habiendo certificado con su resurrección la validez de su palabra, nos habló de verdades tan solemnes en las Escrituras, como por ejemplo el infierno, no nos debe quedar la menor duda de la veracidad de que esto es así. Yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 5 y veamos el siguiente texto. Juan 5, 22 al 24. Juan capítulo 5, versículo 22 al 24. Dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, y ha pasado de muerte a vida. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio
por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, de condenación. Ese Cristo que resucitó y cuya resurrección certifica la validez de su palabra, mientras estuvo en esta tierra, nos habló de algo muy solemne, la realidad de un juicio, del cual él mismo presidirá y ante el cual toda persona tendrá que presentarse y tendrá, como decíamos anteriormente, que reconocer, aunque sea tardíamente, que Él es el Señor, doblando sus rodillas delante de Él. Esta misma imagen del juicio y de la condenación la vemos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Que tenemos a Cristo en aquel solemne lugar y momento, como el gran juez de la humanidad. Y dice Apocalipsis 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaba escrita en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue hallado, fue lanzado al lago de fuego. Cristo, ese gran Salvador, en aquel día lo veremos como ese gran juez que ejecutará la sentencia de condenación para todos aquellos cuyos nombres no fueron escritos, no estuvieron escritos en el libro de la vida. Vemos al Señor Jesucristo presentándonos esta solemne e innegable realidad, donde todos aquellos que decidieron rechazar su señorío en esta tierra, no aceptarlo como un salvador personal meramente, rechazar su señorío sobre toda su vida y todas las áreas de su vida, lo veremos en aquel gran trono blanco, recibiendo la sentencia condenatoria: apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y estas palabras las dijo el Señor Jesucristo, en quien debemos creer plenamente, sin duda. Él con su resurrección confirmó la veracidad y vigencia de sus palabras. Y si hay una verdad en las Escrituras a la que nosotros no debemos rechazar y ante la cual no debemos dudar en ella, es la verdad que nos habla del destino eterno de nuestras almas. Y amigos, la realidad del infierno es una gran verdad que nuestro Salvador, que no miente, nos dejó claramente presentada en su palabra, con sus propias palabras registradas en los evangelios, y luego a través de sus hombres que el Espíritu Santo inspiró, para que, advirtiéndonos de esa verdad, nosotros huigamos de esa terrible condenación y nos refugiamos en nuestro Señor Jesucristo. Pero es increíble cómo, aún hablando de estas cosas que sabemos que están en la palabra, hay hombres, como predicamos una vez aquí, sobre la eternidad sin Dios, que todavía se preguntan y dicen: pero ¿y será verdad que Dios dijo que Él va a enviar a la gente al infierno? ¿Será verdad que Dios dijo que todas las personas deben de creer en Él, necesariamente en Él, para poder ser salvos? O sea, yo no puedo yo mismo hacer algo que me haga digno y que me garantice la salvación. Por ejemplo, cambiar mi vida, cambiar mi conducta, y desde hoy dejar de ser el tipo de persona desagradable e inaceptada por la sociedad, por quienes me rodean, y vivir conforme a un código de reglas y normas morales
que me hagan ya acepto y que me vean como una persona. ¿Cómo Dios no va a ver esto? ¿Cómo es posible que Dios haya dicho que el que no cree en Jesucristo, solamente en Él, va a ir al infierno y ser condenado? El primer problema con preguntas como esta es que cuando nosotros empezamos a cuestionar a Dios y decimos, ¿de verdad Dios dijo eso?, estamos cometiendo y actuando conforme a una de las actuaciones que ha traído el daño más grande a la humanidad entera. Porque eso fue lo que Satanás puso en la mente de Adán y Eva cuando se acercó a ellos luego de Dios haberlos puesto en el huerto del Edén, preguntándole y diciéndole, con que Dios dijo, en verdad Dios dijo eso, que Dios le dijo a ustedes que por comerse, que no pueden comer de todos los árboles que Él le puso ahí. No fue eso lo que Dios les dijo. Pero lo que vino a la mente de ellos, por donde Satanás logró penetrar y poner la duda, fue precisamente cuestionando la fidelidad y la veracidad del Dios que no miente. Aunque Dios dijo, ¿cómo es posible? Él elevó los pensamientos del hombre por encima de la verdad de Dios. Y esa simple acción de cuestionamiento a Dios es lo que ha traído tanta maldad a este mundo. Una simple acción de duda a la palabra de Dios trajo la tragedia más grande a la humanidad, el pecado. El pecado que vemos cada día alrededor nuestro, en los periódicos, en las noticias, en nuestras casas, nuestros vecinos, nuestros trabajos. En todo nuestro alrededor vemos maldad y todo porque un día un hombre y una mujer a quien Dios creó sin pecado aceptaron el dudar la palabra de Dios engañados por Satanás. Con que Dios dijo, nunca cuestionemos las palabras de Cristo, amigos. No nos atrevamos a cometer ese error. Él habló, Él es fiel. Lo que Él dijo se va a cumplir. Y si Él no los hace ver, es porque Él quiere que tú y yo no sigamos un sendero de destrucción y de miseria en esta vida. Como cristianos, no ir tras las ofertas que Satanás nos hace en este mundo para pagar nuestro gozo y fuego y amor por el Señor y hundirnos cada día más en aquellas cosas que nos alejan de Él. Y como no cristianos, para que Satanás no te siga llevando y arrastrando hacia aquel lugar que fue preparado para él, sus ángeles, que es el infierno, donde Él quisiera que toda la humanidad llegue y descanse. Si vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 43 al 48, nosotros podemos ver aquí también una imagen bastante terrible, lo que Cristo también nos dijo acerca de ese lugar del infierno. Hablar del infierno nunca ha sido cómodo, no creo que para ninguna persona que se atreva, que diga que ama a los demás y que quiere el bien de los otros. Hablar del infierno nunca le será fácil ni cómodo, pero siempre será una tarea de fidelidad y amor para despertar la conciencia de aquellos a quienes decimos que nosotros amamos. Y aquí hay personas a quienes nosotros podemos decir en el Señor que le amamos en Él y que queremos que estas verdades despierten su conciencia, le sensibilicen ante la realidad de un destino al cual usted no tiene por qué pertenecer. Marcos 9, 43 al 48. Dice el Señor, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo manos e ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Diferentes, en más de una ocasión el Señor dice: mejor te es tal cosa que ser echado al infierno de fuego, un lugar de tormento que muchos quisieran aliviar, quisieran cambiar como algo realmente que no es tan así, tan terrible. Muchos quisieran dejar el asunto del infierno, que uno no se muere y ya. Se muere y lo que hace es que se va al limbo. Otros, para solucionarlo y no poner a Dios injusto, dicen: bueno, tú te mueres, pero dependiendo de cómo tú viviste en la vida, las cosas que tú hiciste te van a servir para tú, tal vez, ganar el favor de Dios cuando tú te mueres y vayas a la eternidad y en el juicio. Dios empieza a evaluar tu vida. Otros dicen: mira, si eso que tú hiciste en la vida no te fue suficiente, entonces, oye bien, no te preocupes, que nosotros vamos a hacer misas y ofrendas a Dios para que del purgatorio tú puedas ser librado y salir y ser llevado al cielo. Eso cree la Iglesia Católica. Y son creencias que, aunque tienen algunas consideraciones en algunos versículos bíblicos, luego podemos tratar y hablar de eso. La intención aquí no es hablar mal de la Iglesia Católica ni de ningún católico, sino presentarle la realidad de cómo el hombre acomoda la triste y terrible situación de una eternidad sin Dios y quiere ponerla cómoda, o aún después de morir, tener hasta la oportunidad de poder salir de ese lugar. Y Cristo habló del fuego que nunca se apaga y del gusano que nunca muere. Cuando usted muere, dice la Biblia, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto, oportunidad. Un chance más, el juicio. No hay oportunidad, no hay chance. Y el Señor ha sido fiel en decirnos eso. Hay otros que dicen: pero tal vez hay imágenes de fuego y del lago que arde con azufre. Eso tal vez son imágenes. ¿Usted cree que en el infierno hay que ese fuegazo que va a acabar con la gente? Es posible que sean imágenes. Algunos dicen, si lo vemos así, yo no entiendo cómo es que puede haber fuego y oscuridad en un mismo sitio, porque el fuego ilumina. Eso es un argumento válido. Hay otros que dicen: bueno, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo para que se quemen. Mire, independientemente de que sea imagen o no, a ustedes les da la idea, esas imágenes del infierno, de que estamos hablando de un lugar de recreación. Le suena a una vacación de verano, a un viaje en un crucero. No, estamos hablando de algo más terrible. Estamos hablando de un lugar donde habrá un tormento inexplicable e inaguantable, pero sí soportable, porque va a ser por toda la eternidad. Porque cuando Cristo venga y resucite a los hombres y a los muertos, va a preparar nuestros cuerpos para dos lugares y destino eterno. Para poder vivir en su presencia con una gloria eterna en el cielo, pero también va a preparar los cuerpos para sufrir eternamente una muerte que nunca se completará. Es morir muriéndose, pero nunca terminar de morirse. Usted ha visto gente, o han oído de gente que están con esas enfermedades terminales, de esos dolores inaguantables, sobre todo en esos casos de cáncer, sufriendo la agonía del preludio de la muerte, previo a morirse, y con los dolores. Bueno, algunos hasta tienen la esperanza y dicen: wow, estoy loco porque me llega el momento, porque ya no aguanto estos dolores. Hay algunos que ven en la muerte incluso un consuelo, porque van a terminar de sufrir, por lo menos físicamente, aunque no están conscientes del dolor eterno y el sufrimiento eterno. Pero en la eternidad
En aquel lugar que la Biblia y que Jesucristo llamó infierno, no va a haber oportunidad para un alivio el más mínimo. Pasarán años y años, eternidades, y no se acabará el dolor. Pasarán millones de años, y cuando usted piense que ya se está acabando el asunto, todavía no ha empezado. Estamos hablando de una eternidad sin Dios. La Biblia habla en Apocalipsis capítulo 14, 11 que del humo de su tormento que se levanta por siempre jamás. Por siempre jamás. Urge considerar, amigos, urge considerar ese lugar de tormento donde no habrá la más mínima esperanza. Oigan bien, no habrá la más mínima esperanza de alivio y de consuelo, mucho menos de salir de allí. Usted muere hoy sin Cristo. Usted comete el error de seguir viviendo su vida esperando que la muerte que usted no puede controlar y que solamente Dios sabe la fecha, el día y la hora en que le vendrá. Y usted está corriendo el riesgo de cambiar 2 o 3 años de vida para vivir para usted, para pasarse toda una eternidad sin Cristo, sufriendo los horrores castigos de un lugar que la Biblia llama el infierno o la muerte segunda. Cristo habló del infierno. Tenemos que creer a esas severas advertencias que el Señor nos hizo mientras estuvo en la tierra. Fue tan cierto el infierno, es tan cierto el infierno, fueron tan ciertas las palabras de Jesús sobre el infierno, como también son ciertas sus palabras acerca del cielo. El Señor nos dice también que no hay por qué ser objetos y que nuestro destino sea ese lugar de condenación eterna. El Señor Jesucristo habló del cielo. El Señor Jesucristo habló de una esperanza para todo aquel que se refugia en Él. Amén. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Nunca, nunca morirá aquel que cree en mí. En Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que tanto se repite, que es tan tarareado entre los cristianos, y que usted empieza a decirlo y la gente termina. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. La gente se lo sabe. Pero encierra una verdad tan profunda y una verdad tan consoladora. Ese solo versículo nos dice la historia, no habla de la historia de amor del Dios que, sabiendo la condición de su alma y el destino que le espera, estuvo dispuesto a hacer lo más grande que se pudo haber hecho en la humanidad. Él mismo despojarse de su Hijo y entregarlo para su salvación. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Trate de oír esto no como siempre lo he escuchado, como el versículo clave y lema de los evangelios. Este versículo encierra lo que pudiera hacer y marcar el destino y cambiar el destino de su vida hoy, si usted oye atentamente y con la dependencia y clamor al Espíritu de Dios para que le haga entender este texto. Y si usted no lo hace en este momento, yo le pido a los hermanos que mientras yo menciono este versículo, oren por nuestros amigos que están aquí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Vida eterna, cero perdición. El panorama anterior era terrible, horrorífico, un lugar sin Dios eternamente, sufrimiento, sin esperanza, sin poder salir de allí. Oh, pero si hubiese una solución, si hubiese otra alternativa, sí la hay. Está el cielo, que también fue creado por Dios para recibir a aquellos que, creyendo en aquel Hijo unigénito, se entregan a Él en arrepentimiento de sus pecados.
El Señor le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo me voy a prepararle lugar en los cielos. En la eternidad hay otra realidad también, una realidad más hermosa, más alentadora, más consoladora, un destino que nos puede mover a considerar la necesidad de verdaderamente descansar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no personal, el Señor y Salvador de toda la humanidad, de todos aquellos de la humanidad que se entreguen a Él. Amén. Para llevarlo a aquel lugar donde no habrá ni llanto, ni dolor, donde no habrá muerte, donde todas las cosas viejas pasarán. Una y otra vez Jesús prometió en sus palabras un gozo sin fin, una vida eterna a todo aquello que se vuelven de sí mismos y de sus pecados para confiar única y plenamente en Él. Amén. Solamente en Él. Y abundan las historias de hombres que en medio de la muerte, en el umbral, a un paso de la eternidad, hombres y mujeres que en la vida entregaron su vida a Cristo y se ven enfrentados realmente con la realidad de que ya le queda poco tiempo de vida. Es glorioso oír el testimonio de hombres y mujeres que cuando usted lo va a ver, como ocurrió con una persona que estaba muy enferma y que el pastor David Platt, en su libro Sígueme, del cual he tomado prácticamente todo el bosquejo, una gran parte del contenido de los últimos sermones que he estado predicando. Él lo fue a visitar y cuando él iba en el camino, él decía, wow, ¿qué le voy yo a decir a Casi? Se llamaba el Casi. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Le voy a decir, wow, lo siento, de verdad que siento mucho que eso te haya pasado a ti. Me hubiese gustado que fuera otro el caso. Y él pensaba, ¿qué le digo? ¿Qué le digo en el camino? Y cuando llegó, de repente se encuentra con que las personas y todo el que salía de ahí, de esa clínica, salía con un rostro muy distinto al que entró. Cuando entraban a ver a ese hombre en el lecho de muerte, a casa, una historia real, él no dejaba hablar a nadie. Y él decía y señalaba para arriba, le decía a la gente, hoy voy a estar con mi Señor. Hoy voy a ver a Jesucristo, le decía a la gente. Voy a ver a Jesús hoy. En medio de la realidad de tener que pasar a la eternidad. Dios lo libre a usted que eso lo encuentre sin Cristo. Pero haga un ejercicio, un momento. Imagínese que usted está ahora mismo postrado en la cama con un cáncer que le ha cogido el cuerpo entero, que le puede pasar. Y le quedan nada más 30 segundos, 2 minutos de vida. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Usted cree, usted diría con una limpia conciencia, ay sí, voy a ver a Jesús? Cuando usted sabe que su vida, usted la vivió sin verlo a Él en la tierra, sin buscar su rostro aquí en la tierra. ¿Usted cree que cuando usted va a morir va a decir, ay voy a ver a Jesús? No, la realidad es que cuando la muerte nos encuentra poco listo y preparado, las escenas de esos lugares, de esos lechos de muerte son terribles. Se oyen de casos terribles. Yo dieron un testimonio de Chávez, el presidente Chávez que murió. Él decía en los últimos momentos, ay no me dejen morir, no me quiero morir, no me dejen morir, decía Chávez. A solas. Ese líder poderoso que tenía el control de toda una nación y que era ejemplo y modelo para otros países latinoamericanos a quienes también le ayudó mucho, según las noticias. Este país se benefició mucho con el tema del petróleo y esas cosas. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con ninguna tendencia política de ningún partido de ningún país, pero lo que estoy diciendo es que este hombre tuvo mucho poder. Este hombre se vio en el lecho de la muerte. Y en estos días leí en el periódico que una de sus últimas palabras fue, por favor no me dejen morir, no me quiero morir. Pero este hombre
cristiano que depositó su confianza en aquel de cual él pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba seguro que llegándole la muerte en ese instante, cerrando sus ojos aquí, lo abriría ante el trono celestial, Amén. a contemplar el rostro de su gran, bendito y glorioso Señor y Salvador. Que lo que hizo fue hacerle el favor de cortarle aquí este tiempo para darle la perdurable herencia eterna en los cielos. Amén. Un predicador muy famoso que se llama Francis Chan fue una vez a visitar a otro hermano que estaba enfermo, y eso se lo compartía a uno de nuestros hermanos aquí en esta semana. Y ese hermano cristiano, porque los cristianos somos, aunque tenemos la seguridad en el Señor, y por ejemplo vimos el caso de este cristiano que dijo, yo me voy con Jesús, hoy voy a ver a Jesús. Hay creyentes que el temor le arropa en el momento de la muerte también, hay que ayudarle, hay que fortalecerle la fe, la duda viene. ¿Quién se ha muerto más de una vez? Nadie. La muerte es una experiencia que no se repite, y es normal el temor. Y hay creyentes que en medio de la duda, de la muerte, le da miedo. Y Francis Chan, ese predicador que muchos de aquí conocen, algunos de los que están aquí conocen, fue a visitar a ese hermano, y él se le acercó, y el hermano que estaba enfermo en la cama, postrado, casi al borde de la muerte, le dijo, hermano Chan, yo no me quiero morir. Y él le dijo, ¿cómo que tú no te quieres morir? Mi hermano, que tú no te quieres morir. ¿Y por qué tú no te quieres morir, mi hermano? Él ya sabía por dónde iba. Ya él sabía por dónde iba la pregunta. Se quedó callado. En otras palabras, Dios te postró, Dios te tiene ahí frente a la realidad de pasar al otro lado de la eternidad. Y tú no quieres verte con tu Señor y tu Salvador. Tú no quieres encontrarte con Jesucristo. Que tú no te quieres morir. Para un cristiano, esto tiene un sentido. Para el que no es cristiano, no. Y entendemos por qué el no cristiano no se quiere morir. ¿Usted sabe por qué usted no se quiere morir? Porque usted sabe que algo le puede pasar después que usted se muere. Porque usted no tiene la seguridad y la tranquilidad de que ese paso a la eternidad esté seguro y garantizado por la justicia de Jesucristo, por el pago que Él hizo en la cruz del Calvario, para que usted pueda con toda tranquilidad y certeza saber y estar seguro de que cuando usted esté allí, oiga la voz del Señor diciendo, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Amén. Y quizás tenga temor de oír la otra palabra, las terribles palabras. Cada vez que pienso en esa palabra, el Señor sabe, sobre todo cuando tengo que pronunciarla delante de personas, el Señor sabe cuánto eso carga en mi corazón. Las otras palabras son más terribles. Apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa terrible sentencia será escuchada por miles y millones de almas que decidieron pasar su vida sin considerar y tomar en cuenta la veracidad de las palabras de Cristo acerca del cielo y del infierno. Ahora, hermanos, lo que hemos conocido al Señor, creer en Cristo y no creer en Cristo, o no creer en Cristo, sabemos que tienen dos resultados. Creer la eternidad con Él, dicha, felicidad, gozo, un gozo que se puede vivir incluso desde aquí. Porque como decíamos al principio, cuando estamos en el Señor, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias en su diestra para siempre. Pero también tenemos la realidad de no creer y la condenación que está asociada a ese no creer. Hermanos amados, le hablo a nuestros hermanos de la iglesia, estamos verdaderamente conscientes y seguros de que las palabras de Cristo son reales. ¿Tú crees eso, hermano? Pues si tú puedes decir que crees en eso, ¿cómo tú puedes ver a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo y pasarle por el lado sin recordarle la realidad de esa eternidad sin Dios que lo espera? No estoy diciendo que le predico un infiernismo a la gente, que le mete el cuco del infierno, que sí, el infierno debe darte temor.
Pero estamos hablando que si tú estás consciente de que tus amigos que te rodean están rumbo a una condenación eterna de la cual Dios te libró y te está permitiendo incluso disfrutar parte de lo que va a ser una vida de dicha y felicidad en Él ahora en esta tierra, si es que estás viviendo tu vida en su presencia como hermano. Tu corazón debe ser enternecido, tu corazón debe ser conmovido con pasión por tus amigos, por tus hijos, por tu esposa, por tu vecino. Y hablarle de la realidad de la condenación eterna, pero hablarle también de que hay una realidad mayor, más favorable, es el cielo y creer en Jesucristo. Hermanos, creer requiere proclamar. Cristo no nos llamó a creer de una manera egoísta. Cristo no nos llamó para que lo tengamos como un salvador personal y que los demás resuelvan sus problemas. Cristo nos llamó para que nosotros fuésemos pescadores de hombres ante la realidad de esa condenación eterna que tienen nuestros amigos delante de ellos si no creen en el Señor Jesucristo. Cuidémonos, hermanos, de personalizar nuestra salvación y de acomodarnos a los beneficios que hemos recibido y no querer compartirlo con otros, porque posiblemente no estemos entendiendo que en realidad hay una eternidad con consecuencias terribles y con consecuencias benditas. Que no oye la gente, nosotros somos tan insensibles ante la realidad del infierno que la gente no entiende lo que es el infierno. Cuando una gente dice, no, esta casa es un infierno. La casa de fulano es un infierno. Usted no sabe lo que te está diciendo. El infierno no se puede comparar con la más mínima tragedia que usted pueda vivir en esta tierra. Dejemos de ver el infierno como un sufrimiento. Veámoslo como el destino eterno, sin revés, de las almas que se apartan de Dios y no le procuran a Él como el Señor de su vida. Y en esa tarea, hermanos, de ir y predicar el Evangelio, tenemos una promesa. Cuando Cristo, antes de salir, de ascender a los cielos, antes de cumplir con el propósito de morir, resucitar y ascender a los cielos, se acercó a hablar con sus discípulos. Una de las cosas que le dijo fue la siguiente. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, hermanos. Amados hermanos de la Iglesia Comunidad de Cristo de Bonao, pidamos lo que queramos y nos será hecho, pero tenemos que creer en su palabra. Amén. Tenemos que permanecer en su palabra, creer que lo que dijo es cierto. Y es cierto el infierno, es cierto el cielo, hermanos. Creemos en su palabra. Pidamos por las almas de los amigos de Rabo de Chivo. Pidamos sinceramente para que Dios los rescate y los salve. Y le dé el conocimiento de Cristo. Y que puedan ser rescatados de la llama del infierno, de la esclavitud, del pecado, del mismo Satanás. Pidamos con la confianza. Porque Él dijo que si nosotros permanecemos en Él y su palabra en nosotros, hermanos, todo lo que pidamos será hecho. Amén. Él es veraz. Hermanos, el Señor nos puso aquí a traer el Evangelio, manifestándole el amor a nuestros amigos y vecinos de aquí de la comunidad. Queremos la salvación de nuestros amigos y vecinos, la queremos. Creamos a su palabra, permanezcamos en ella, para que empecemos entonces a ver esos portentos salvadores de Dios, atrayendo a pecadores a Jesucristo, a sus pies, para que también junto con nosotros puedan gozarse en esa salvación y también sean convertidos ellos en pecadores de hombres. Vamos, pidamos. No pidamos para nuestro lujo y nuestra comodidad. Él no nos garantizó eso. Pidamos para que hagamos la obra del llamado para el cual
fuimos separados por Él. Cuando nos dijo, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Crees en Jesús? ¿Ha sido tu mente transformada por la realidad de lo que Él enseñó? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, crees en Jesús. Crees en su palabra. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida que tú necesitas para ser resucitado de tu condición espiritual de mortandad sin Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Señor dijo, todo aquel que cree no será condenado. Puesto de manera sencilla, si tú no crees que Jesús dijo estas cosas, entonces tú no eres un discípulo de Jesucristo. Si yo creo, tú crees, dígalo y muéstralo. Ve allá afuera y empieza a hacer tu labor de rescatar las almas. Amigo, si tú no crees esto, tú no tienes al Señor. Tú necesitas que el Señor envíe quien te rescate. Tú necesitas que el Señor envíe pescadores de almas. Pescadores que estén dispuestos a tirar el anzuelo de su palabra en la conciencia y en tu corazón, para que tú caigas, presa del dulce y más glorioso señuelo. El único señuelo verás que vale la pena. El único anzuelo que vale la pena morder. Porque no vas a encontrar debajo de la carnada un aguijón. Vas a encontrar la salvación de tu alma. Amén. Que el Señor Jesucristo te permita entender tu necesidad de Él y a nosotros los creyentes amarles cada día más a nuestros amigos para llevar el Evangelio para la gloria de su nombre. Vamos a ver. Oh bendito Señor y Dios, tu Evangelio, Señor, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de un Dios que dejó su trono de gloria y vino a morir y a vivir en esta vida entre los pecadores y a morir como un pecador sincero. Tu Evangelio que nos habla de esa muerte cruenta en la cruz para salvar al pecador, muchos de los cuales hoy están aquí. Y de esa resurrección tuya que nos hace ver y certificar y que autentica y que valida y que hace como cierta la obra perfecta en la cruz del Calvario y que nos hace ver como cierta tu palabra, la cual fue predicada hoy. Te pedimos, Señor. Oh Padre, la fe viene por el oído. Oh Señor, abre los oídos de muchos aquí. Oh Padre, rescata mucho de las llamas del infierno en esta hora. Padre nuestro, nosotros no podemos hacerlo. Tú nos has traído aquí a oír tu palabra. Nos has hablado a nosotros los creyentes, Padre, de que no seamos ligeros, de que amemos a nuestros amigos y compañeros y vecinos, para llevarle tu palabra, para que no sean presas del engaño del diablo y de la condenación eterna del infierno que les espera como consecuencia de cuestionar tus palabras, sino, Señor, que puedan ser rescatados de esa condenación eterna, habiéndole tú mostrado las glorias de la bendita salvación en Jesucristo. Señor, muéstrale a Cristo. Muéstrale, Señor, a ese perfecto y único Salvador que le puede rescatar de su pecado y de la condenación eterna. Amén. Oh Padre, ven en esta hora. Oh Señor, trae gracia de salvación. Convence, Señor, de pecado en este día. Amén. Sensibiliza las conciencias. Y estas cosas nosotros las ponemos en tus manos. Amén. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, rogándote que nos ayude a seguir adelante nosotros como iglesia aquí,
a pelear la batalla de la fe, la batalla contra el diablo, en contra de las armas. Echarse